comienza ahora que esta sangre hermana no se haya derramado estérilemente. Una amenaza latente, un miedo, tal vez, entre los francotiradores que apunten hacia la columna. No soy parte del problema, El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. Cochabamba le ha dado al país importantes intelectuales y políticos, cuya contribución ha sido decisiva para el desarrollo de las ideas y de la acción y el crecimiento de la nación, particularmente en el siglo XX. Baste mencionar a figuras como Arce para recordar lo que esto representó. Walter Guevara Arce, uno de los personajes señeros precisamente de esa contribución cochabambina a las ideas políticas bolivianas. Nacido en la segunda década del siglo XX, Walter Guevara Arce va a integrarse muy rápidamente a su compromiso con el país, como le tocó a toda su generación. El desafío dramático y brutal de la Guerra del Chaco, la toma de conciencia de lo que representaba no solamente defender a Bolivia, sino encontrarse con la realidad boliviana en el escenario de las arenas de esa contienda bélica. Pero antes de 1952, donde Guevara junto a Lechín, Paz Estenssoro y Siles Suazo tendría un papel protagónico, aparece una palabra fundamental, vinculada a su propia prosapia y vinculada a lo que sería el documento más importante que produciría Guevara, Ayopaya. En la historia de la humanidad, nada ha producido consecuencias más dramáticas que el intentar mezclar ambas cosas. Los puritanos, los que han intentado utilizar el gobierno, los instrumentos políticos del gobierno, para moralizar a la gente, para educar a la gente, para cambiar la naturaleza humana, han establecido las peores dictaduras, las dictaduras más sangrientas. Un político, un gobierno, un partido deben ser fundamentalmente honestos. Y la gente que pasa de un lado al otro, que da vueltas como, digamos, en una cuerda floja, de acuerdo a su conveniencia inmediata, en fin, bueno, esa gente es realmente deshonesta. Pero eso es muy distinto que mezclar la ética y la política, que son dos cosas que no se deben mezclar. Este hombre notable tuvo oportunidad de probar en su propia vida ese acerto y esa visión de ética y política. Le tocó cuando fue uno de los protagonistas de un movimiento revolucionario. También cuando escogió el camino de acompañar a un gobierno militar. Y cuando tuvo que enfrentar la pureza de la democracia. El claroscuro de la vida política boliviana en esa difícil dicotomía de ética y política. Bolivia en el centro del surcontinente, Cochabamba en el centro de Bolivia. ¿Cuántos personajes importantes le ha dado al país Cochabamba? Guevara y Arce, dos apellidos que tienen su origen en Tarata, una ciudad tan importante, no solamente en sí misma, sino por esos políticos destacadísimos que hicieron historia en el país. Y Ayopaya, un nombre que uno no puede menos que identificar con el de Walter Guevara Arce. Allí, en esos dos sitios y en la propia villa de Oropesa, están los orígenes de uno de los políticos más destacados de la segunda mitad de este siglo. Nacido el 11 de marzo de 1912, en Cochabamba. Tenía un lado Guevara, que él mismo admitía. El lado Guevara de la familia, un lado seco,
un lado parco, tal vez un poco tímido. Y tenía un lado Arce altamente analítico, altamente crítico, un lado intelectual, el lado de las lecturas de Marx, de las discusiones familiares de sobremesa, a veces sobre temas muy sustanciosos, a veces sobre temas tan absolutamente absurdos como uno que él contaba en alguna mina donde vivían. Los Arce se pusieron a discutir sobre si se podía freír huevos en agua o no. Y niño, como todos, tenía la gran aspiración del fútbol. Cuando el fútbol apenas nacía en Bolivia, en 1921, recuerda su frustración de no poder ser un crack. En 1925 recuerda ya el colegio Sucre. Profesores ciertamente rudos a veces, pero que le enseñaron muchas cosas importantes. En 1929 se traslada a Oruro, al Colegio Bolívar, y allí comienza a tomar contacto con la política, como dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundaria. En 1930, el final de la era republicana, llega a La Paz, al celebérrimo Colegio Ayacucho. Pero también trabaja en el Ministerio de Comunicaciones y tiene que pasarse al Ayacucho nocturno para poder sostenerse. Es entonces presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria y testigo del final dramático del gobierno de Hernando Siles, aquel gobierno que dio pie precisamente a los nacionalistas que eran el embrión del MNR de los años 40. El país está en los umbrales de la tragedia. El gabinete de Siles, el gobierno de Carlos Blanco Galindo, las elecciones y el hombre símbolo, Daniel Salamanca, que decide llevar a Bolivia al holocausto de la Guerra del Chaco. A Walter Guevara también le toca esa experiencia, primero en retaguardia, pero en 1933 la muerte trágica de un hermano. Su madre para él fue un ejemplo de valor, sostener a la familia después de haber perdido un hermano en el Chaco, hermano que él personalmente tuvo que incinerar y viajó por como un año con las cenizas del hermano en la mochila y lo trajo cuando volvió del Chaco. Le tocó estar en el final de la contienda, en lugares en los que ya Bolivia estaba en retroceso, y Vibobo, por ejemplo, tan cerca de Villamontes, y en la batalla final, en la que Bolivia logró salvar el petróleo. Por ello obtuvo la Medalla al Mérito Militar y trabajó como jefe del Departamento Demográfico de la Dirección General de Estadística. Para 1935 es nuevamente un combatiente universitario y allí va a conocer a Hernán Siles Suazo, Germán Monroy Bloch, que serían luego destacados militantes del MNR. En ese mismo año le toca la experiencia de conocer el mar en Antofagasta, tarde, como todos los bolivianos de esa época. Bolivia sigue viviendo una experiencia política dramática. Tras el corralito de Villamontes que derroca a Salamanca en 1934, viene el golpe de 1936, el derrocamiento de José Luis Tejada Sorzano y el comienzo del llamado socialismo militar. Es David Toro el presidente de entonces. Pero a Guevara le toca la experiencia de fuego cuando llega Germán Bush al poder. En 1938, al reunirse la Convención Constituyente, es elegido diputado por Arani, Cochabamba, por el Partido Socialista. Fue la primera constitución en la que el tema social, el poder del Estado, la responsabilidad ante los trabajadores, aparece expresamente en la Carta Magna. Fue un giro histórico. A partir de entonces, las constituciones subsiguientes tuvieron esa orientación, distinta a la liberal de 1880. Fueron precisamente esos diputados llamados socialistas los que hicieron germinar el MNR. La división entre oficialistas e independientes determina esos caminos. Los independientes tienen nombres como Hernán Siles Suazo, Germán Monroy Bloch, Augusto Céspedes, Walter Guevara, Víctor Paz Estensoro, entre otros. La muerte trágica del presidente Bush da lugar a un interregno, Carlos Quintanilla y la elección de Enrique Peñaranda.
la vieja oligarquía intenta la recuperación del poder. Mientras tanto, en las bases se está gestando uno de los partidos fundamentales. Después del nacimiento de Falange y del POR en los años 30, y simultáneo casi al PIR, Partido de la Izquierda Revolucionaria, nacería el Partido Nacionalista por antonomasia. Un 25 de enero de 1941, en la oficina de Víctor Paz Estenssoro, algunos jóvenes firman el proyecto de partido que establecería protagonismo en los años siguientes. El MNR nace oficialmente el 7 de junio de 1942. El MNR comienza a nacer. Las corrientes de influencia marxista y fascista son comunes. Los puntos de vista de Cuadros Quiroga y de Guevara irían definiendo el camino de ese debate. Al principio el MNR no tenía las cosas claras. Su declaración de principios, que fue redactada por Cuadros, se parecía mucho al Mein Kampf, a mi lucha de Hitler. La denuncia como antinacional de la relación entre partidos políticos y maniobras del judaísmo aparecía en una proclama movimentista, pero también la fe en el poder de la raza indomestiza o la baja de los salarios como una forma de política de ahorro del Estado, o la exigencia de una ley que reglamente el trabajo del campesino de acuerdo a las peculiaridades de cada región. Era todavía un momento embrionario. Fue precisamente en esta coyuntura que Guevara cobra la relevancia histórica que el país le reconoce. Dejó de ser un militante fundador simplemente, o un destacado político activo de ese nuevo partido. Se convirtió en un teórico, y junto a Carlos Montenegro, con su Manifiesto a los Ciudadanos de Ayopaya, Guevara define el escenario ideológico. Que pudo haber pasado inadvertido, pero los documentos históricos no se contabilizan en razón a sus páginas, sino a su médula. Y este es un documento medular. Es la teoría de la Revolución Nacional. Se trata de un manifiesto a sus coterráneos de Ayopaya, donde les explica en qué consiste la alianza de clases para edificar una nación digna, autónoma, democrática, en lugar de la semicolonia que era Bolivia en manos de la gran minería y de los latifundistas feudales. En Cochabamba surgen las dos tesis. La tesis de la Revolución Nacional, que tiene con Guevara Arce el primer planteamiento en ese opúsculo llamado Tesis de Ayopaya. Esto es muy importante para señalar la diferencia de la línea más bien filomarxista y claramente alineada hacia la izquierda, que encabezaba José Antonio Arce y junto con Ricardo Anaya Arce, y quienes planteaban más bien la revolución democrático-burguesa. La diferenciación con el nazismo, la diferenciación con el capitalismo, el concepto del policlasismo son elementos fundamentales de la tesis de Ayopaya. Simultáneamente, la actividad política. Ministro secretario del gobierno de Gualberto Villarroel entre febrero y abril de 1944. Villarroel ha derrocado a Peñaranda y será cruelmente sacrificado el 21 de julio de 1946. La caída del gobierno Radepa-MNR va a traer para los movimentistas 6 años amargos. Hasta 1952, los padecimientos, el exilio o el destierro son frecuentes. Él perdió a su padre mientras estaba asilado el 46 en la Embajada Argentina, asilado en Buenos Aires, perdió a su madre, y luego el 49, en plena persecución, perdió a su esposa, mi madre. Antes de cumplir los 40 años, como otros muchos políticos bolivianos, Guevara había vivido experiencias increíbles. La guerra del Chaco, un paso por el gobierno, el exilio y el confinamiento en Coati, la pérdida de seres queridos, estudio en los Estados Unidos en la Universidad de Chicago y la posibilidad de una revolución que estaba a las puertas y de la que él era uno de los ideólogos importantes. Este país era prácticamente una especie de campamento minero establecido sobre una economía feudal agraria, sobre una especie de hacienda. El mejor hospital de Bolivia estaba en Catavi. Este era evidentemente un país dependiente, una semicolonia explotada desde el exterior, ¿no es verdad? Ahora,
Como hemos visto, hay dos líneas en esta primera fase de la vida de Walter Guevara Arce. Su contribución teórica, tan importante como la de Cuadros y Carlos Montenegro para comprender las propuestas fundamentales del MNR, y probablemente la suya, la de Guevara, fue la que mejor expresó el concepto del policlasismo y de la visión de un sentido de lo democrático que para el MNR fue difícil de entender, particularmente inmediatamente después de la Revolución del 52. La otra línea, la de la acción política. Allí está el personaje polémico. Primero, su compromiso muy fuerte con su partido, la representación ideológica de una línea, considerada la derecha en ese momento, la ruptura con Paz Estenssoro y todo el periodo en el que Guevara contribuye con los gobiernos militares, con Barrientos hasta el presidente Banzer, que representan la pregunta de cuál es la relación entre razón y pragmatismo, que ha sido la que ha dado el título a este programa. El gobierno de Walter Guevara Arce, comenzado el 8 de agosto de 1979, fue uno de los más cortos de la historia de nuestro país. Pero de manera significativa, coloca a Guevara en un lugar de privilegio en la historia. Si antes de 1979 habíamos encontrado elementos debatibles en sus decisiones políticas, en la presidencia e inmediatamente después de su salida tras el brutal golpe del 1 de noviembre, Guevara da muestras de consecuencia con la democracia, de compromiso y consistencia de ideas y de defensa de elementos fundamentales. No podemos olvidar que en ese noviembre que comenzaba, de 1979, Bolivia había logrado el más importante éxito internacional en lo que se refiere a la reivindicación marítima del país. Fue uno de los tantos elementos que colocaron a Walter Guevara Arce en un punto central en la consideración de la historia democrática del país. Una vez que las estructuras económicas y sociales del pasado han sido cambiadas de una manera dialéctica, de nuevo surge la pregunta, ¿y ahora qué? Entonces ahí viene la respuesta de qué es la Revolución Nacional cuando ha llegado al gobierno y ha operado los cambios estructurales. ¿Qué hace? Entonces la Revolución Nacional se convierte casi en una o dos palabras. Por un lado, desarrollo, por el otro, diversificación. Y está en el gobierno. ¿Qué va a hacer ahora en adelante? Ya no puede seguir destruyendo lo que ha destruido. Tiene que crear. ¿Crear qué? Desarrollar el país. Pero el desafío era doble. Por un lado, esa tarea. Por el otro, convencer al mundo y particularmente a los Estados Unidos que la Revolución Nacional no iba al comunismo. Walter Guevara fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Su tarea, la del presidente y la del embajador en los Estados Unidos, Víctor Andrade, fueron cruciales para establecer una premisa. Estados Unidos tenía que dar el visto bueno a un movimiento de cambio que se hubiese caído, tan simple como eso, si Washington decía no a la revolución. Eran características complejísimas las de esa relación bilateral. Guevara hace algo fundamental, consigue la amistad y la adhesión de los Estados Unidos hacia la revolución boliviana. No era poca hazaña, porque se decía que los movimentistas eran nazis, que eran comunistas. Ya el año 52, no olvidemos que un sector del POR se incorpora al MNR. Hay una gran influencia también del flamante Partido Comunista. Desbloqueadas las exportaciones de estaño, bajo la garantía de una indemnización a los ex varones, la revolución se pone en marcha.
nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal. Pero a la vez, las complicaciones de un proceso que tiene el inicio de la corrupción, un exceso de burocratización en el Estado, todo el poder para obreros y campesinos, desmantelamiento y reconstrucción del ejército, proceso hiperinflacionario que deja al país en situación comprometida cuando termina el periodo de Víctor Paz en 1956. En el instante histórico en que el doctor Siles Suazo responde a viva voz, sí juro. Él subió al poder por una maniobra, una combinación afortunada que hizo con la izquierda del MNR. Juan Lechín, por razones que no se conocen bien, no participó en forma protagónica en este cambio, sino que impuso el nombre de Ñuflo Chávez. Pero fue una alianza contradictoria. El plan Eder de estabilización monetaria con respaldo norteamericano enfrentó a la izquierda y la derecha. La renuncia de Ñuflo Chávez no cambió el destino de ese segundo gobierno y se tuvo que afrontar una ruptura prácticamente definitiva entre Siles y la izquierda, por lo menos entonces. Uno de los pecados centrales del MNR fue la violencia. Violencia en los campos de concentración. Violencia contra la oposición representada fundamentalmente por Falange Socialista Boliviana. Violencia en el oriente para frenar las reivindicaciones por las regalías del pueblo cruceño. Fueron tiempos dramáticos y el ministro de gobierno de entonces se llamó Walter Guevara Arce, que asume el cargo el 17 de agosto de 1958. En abril de 1959 se produce la trágica y contradictoria hasta hoy muerte de Óscar Únzaga de la Vega. Suicidio, asesinato. Es probable que ellos hayan decidido antes de entregarse morir como lo hicieron y que Únzaga se disparó primero y es posible que Gallardo haya hecho el disparo de gracia y luego con esa misma pistola él se haya suicidado. Pero la responsabilidad íntegra le cayó al gobierno de Hernán Siles Suazo y a su ministro de gobierno. Los hechos de Cuartel Sucre con la muerte de varios falangistas y la inmolación de Óscar Únzaga, que coinciden además con los acontecimientos terribles de Terevinto, marcarían ese periodo que tuvo a la violencia como gran protagonista. Ocurrieron casos al principio todavía de responsabilidad del MNR, mía por ejemplo, como la creación de campos de concentración en las minas. Eso fue un gran error. Primero, no era necesario. Claro que había Falange. Falange con Únzaga, cuya biografía todavía hay que escribir. Únzaga era una especie de santo de la Edad Media, un hombre de un profundo apasionamiento, de un profundo fanatismo, de una gran honestidad y con una fuerza extraordinaria para arrastrar a los muchachos, a la gente joven, a la hoguera. Fueron 4 años difíciles, qué duda cabe. Cuando se acercaba el cambio presidencial, la gran pregunta era ¿qué o quién después de Paz y Siles? Allí estaban los otros líderes históricos, Juan Lechín Oquendo y Walter Guevara Arce. ¿Quién sería el sucesor de Hernán Siles Suazo? Y Hernán Siles Suazo en ese momento prefiere pactar con Paz Estenssoro, que vuelve de Londres y es otra vez ungido como jefe del partido, se instala en unas oficinas de la Comibol en la avenida Camacho, el Comité Político Nacional, y queda defraudada la esperanza que tenía Juan Lechín de ser candidato, y también la de Walter Guevara. Entonces, en esas circunstancias, el doctor Guevara, viendo que no podía hacer nada dentro del partido, ni se le daba un espacio político para su candidatura, funda el Partido Revolucionario Auténtico. El binomio Paz Estenssoro-Lechín Oquendo obtiene el triunfo con 735.000 votos. El segundo lugar para el PRA de Walter Guevara y Jorge Ríos con 139.000. Y el tercero para Mario Gutiérrez y Antonio Arce de Falange con 78.000 votos. Guevara siempre dijo que ese fue un fraude monumental.
que había que combatir y había que establecer la alternabilidad dentro del proceso revolucionario como la única garantía de continuidad, como ha ocurrido en la Revolución Mexicana. El error, y esto es lo que me han dicho, si fue un error táctico, porque de lo que estoy hablando es estratégico, es una cuestión de principios, es una cuestión de orientación básica. El error pudo haber consistido en no haber mantenido esa lucha dentro del MNE. Sea como fuere, Paz fue presidente. Le tocó la institucionalización del proceso revolucionario, el plan decenal, el intento de salvar a la Comibol sin éxito a través del plan triangular y la consolidación de un proyecto económico de largo plazo. Pero el agotamiento del proceso era más que evidente. El proceso revolucionario se había paralizado antes, algo peor, se había extraviado, algo peor todavía, se había envilecido. En noviembre de 1964 la suerte estaba echada. No solamente una oposición poderosísima, sino el propio MNR conspirando. Conspiró Siles Suazo, conspiró Lechín, conspiró Guevara. Si para liberarme de esa situación, que era no solo intolerable, sino humillante, hubiera tenido que pactar con el diablo, hubiese pactado con el diablo en persona. En esas condiciones vinieron a buscarme los militares. Muerto Kennedy, la política americana cambia también en relación a Estados Unidos, se impone la derecha y el Pentágono, los elementos de la CIA, en fin, y les retiran el apoyo a Paz Estenssoro, y en cambio hay un apoyo obvio al general Barrientos. El nuevo gobierno va a estar también signado por el caudillismo. René Barrientos Ortuño impone su sello personal. En una pulseta con Alfredo Obando Candia, pasa por la copresidencia, pero luego se confirma a través de la elección democrática a un Barrientos constitucional. Era el tiempo de la política antiobrera, pero profundamente ligada al campesinado. En su corto periodo como ministro de Relaciones Exteriores de Barrientos, a Guevara le tocaron dos momentos culminantes: la posibilidad de hacer ingresar a Bolivia en el Pacto Andino y las difíciles relaciones internacionales de Bolivia cuando se produce la muerte de Ernesto Che Guevara en nuestro territorio. Se abría una etapa turbulenta para Bolivia. La muerte del presidente Barrientos en 1969, víctima de un accidente de helicóptero. Las presidencias de Siles Salinas, Obando, Torres y el sangriento golpe del 21 de agosto de 1971. En todo ese periodo, Walter Guevara Arce había sido embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Cuando vino Banzer yo renuncié, como había renunciado con cada cambio. El gobierno de Banzer me aceptó las renuncias. Hugo Banzer marca el vértice de los gobiernos militares, un largo periodo de prácticamente 18 años. El reverso militar de la medalla del nacionalismo revolucionario. Hacia 1977, el gobierno militar está agotado. Tiene que convocar a elecciones por presión de los Estados Unidos y particularmente del gobierno de Jimmy Carter y por una heroica huelga que inician 4 mujeres mineras. Parece abrirse el camino hacia la democracia, pero queda todavía mucho y muy sangriento camino que recorrer. Las elecciones de 1978, en las que Banzer pone como delfín a Juan Pereda Asbun, terminan en un escandaloso fraude, anulación y golpe de Estado. La salida de Banzer por la ventana el 21 de julio de 1978. Pero Pereda era sin duda el delfín equivocado. 3 meses después, en medio de la incertidumbre y de la falta de ganas de convocar a elecciones, llega un incruento golpe de Estado. Es el 24 de noviembre de 1978, sube al poder el general David Padilla Arancibia. Como el gabinete en pleno y las Fuerzas Armadas están totalmente imparciales en este juego político, de manera que deben ser siempre suspicacias o mucha susceptibilidad. La única tarea del gobierno institucionalista de David Padilla Arancibia era la constitucionalización del país. Presidir unas elecciones limpias, o cuando menos creíbles.
Los dos grandes candidatos eran Hernán Siles Zuazo de la UDP y Víctor Paz Estenssoro del MNR Alianza. El resultado deja desazonado al país. 528.000 votos para la UDP, 527.000 para el MNR Alianza. La Constitución es clara. El Parlamento debe elegir al presidente de entre los tres primeros. El tercero era Hugo Banzer. Solo estaban en carrera Siles y Paz. Y empezó la tediosa y difícil batalla. Los banceristas votaron por Banzer. Los socialistas se abstuvieron. Eran 5 abstenciones. Primera votación, segunda, tercera, hasta 5. Y entonces daban situaciones, no sé si graciosas a estas alturas, quizá con el transcurso del tiempo, pero en ese momento resultaban grotescas. O sea, habían ciertos diputados sobre los cuales había una sospecha más o menos fundada de que pudieran ser convencidos de volcar su voto a favor del otro candidato, que eran los que más exhibían el voto. En cuanto eran nombrados, levantaban su papeleta, mostraban a todo el mundo, hacían ostentación de su voto. Las posiciones intransigentes y exacerbadas de ambos bandos conducen al empantanamiento. Parecía imposible salir de él. ¿Podríamos contar con presidente para el 6 de agosto de 1979? Tras intensos cabildeos en todas las tiendas políticas, surge una solución de compromiso. La elección del presidente electo del Senado, Walter Guevara Arce. Ahí es cuando hubo un sondeo con el presidente del Senado, entonces, el doctor Walter Guevara Arce, para ver cómo vería él su elección. Dijo, el doctor Paz y el doctor Siles nunca se van a poner de acuerdo en nada, excepto en una cosa, en evitar que el doctor Guevara sea presidente. Cumplir fiel y lealmente el cargo de presidente interino de la República que el honorable Congreso Nacional os ha conferido. Quedáis posicionados como presidente interino de la República. Yo propuse a la UDP, vale decir al chilismo del MNR, y al MNR histórico, vale decir al Paz Estensorismo, que entren a formar parte del gabinete de ese gobierno, de mi gobierno. Y los dos rechazaron. El Congreso, en una actitud notablemente irresponsable, deja al presidente librado a su suerte. Este tiene que elegir un gabinete independiente, rodearse de personalidades significativas para poder llevar adelante dos tareas muy difíciles: la convocatoria a elecciones para 1980 y afrontar una crisis económica que se viene encima y que ya no se puede retener. Bueno, lo curioso es que este gabinete, al cual el doctor Guevara había llamado apolítico, que no puede haber gabinete apolítico, podíamos ser apartidistas, no teníamos partido, pero éramos políticos, el solo hecho de ser ministros. Pero no teníamos ninguna experiencia, ni en militancia política, ni en una circunstancia como la que nos había tocado. La realidad del gobierno de Guevara era de extrema debilidad. Los militares se sentían acosados por la naciente democracia. El líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz había iniciado un juicio de responsabilidades contra el gobierno de Banzer, que éste había trasladado como un juicio contra los 18 años de gobiernos militares. El clima, es evidente, era pregolpista. El presidente Guevara estaba convencido de que un grupo específico de altos oficiales estaba preparando su derrocamiento. Y el doctor Guevara tenía desconfianza sobre todo en Acero. Y yo decía a Acero no. Pero Natush estaba obsesionado, doctor Guevara. El gobierno y las Fuerzas Armadas pues, se han
propuesto cumplir todo aquello que es constitucional y es legal. Pero el golpe que se venía no iba a ser protagonizado por un general, sino por un coronel. Dijo Padilla, el golpe se nos viene. Llámenlo otra vez a Natrix a su casa para decirle que le diga la verdad. Y otra vez Natrix a mi casa. Y Alberto, siéntese aquí. Otra vez el doctor Guevara tiene desconfianza en usted. Yo también le dije a él. Usted va a meter la pata, le dije, porque su gobierno no va a durar nada. Mira, le juro que no estoy metido en nada. Me visitan, me inducen, pero yo los rechazo. En los escasos 81 días de gobierno, Walter Guevara mostró su personalidad. Poco pragmático a la hora de tomar decisiones. Racional, buscando las soluciones lógicas y estableciendo una visión de las cosas que no permitía la posibilidad de negociar con quienes potencialmente eran golpistas. Para la política a menudo era malo, por lo mismo que era tan directo, por lo mismo que era un poco torpe, porque hay que decir que era un poquito torpe en su franqueza, era un poquito torpe y decía las cosas tal cual son. Importante es en este momento el proceso democrático. Este proceso es ya de por sí muy frágil. Depende de muchas circunstancias, la aprobación oportuna de la ley electoral, la circunstancia de que no haya un nuevo golpe militar, un acuerdo de los jefes de partidos políticos, en fin. Pero en ese año dramático de 1979, Bolivia había conmemorado el centenario del enclaustramiento marítimo. Había sido en el gobierno de David Padilla, en febrero de 1979, en medio de una profunda unción. Esta circunstancia permitió al país solicitar y obtener que Bolivia fuese sede de la reunión anual de la Organización de Estados Americanos. Iba a ocurrir en La Paz, en el mes de octubre, y ese era el desafío inmediato del gobierno de Walter Guevara. Era una asamblea particularmente importante, no solo por la resolución que era del interés principal de nuestro país y que vamos a recordar constantemente, sino porque se situaba en el vértice de la confrontación por el proceso de democratización en Bolivia, en América Latina. Aquí se encontraron los dirigentes políticos del continente que estaban empujando hacia adelante el proceso de democratización con los representantes de dictaduras como la Argentina que estaban tratando de evitar que la ola llegara hasta ellos. De ese modo, La Paz se convirtió en la capital latinoamericana, con la llegada del secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, y por supuesto los cancilleres de todos los países del continente, incluyendo la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Cyrus Vance. The President made it very clear to me the importance of these matters and explained the problems from the standpoint of Bolivia and the Bolivian government. La atención del hemisferio estaba centrada en la ciudad de La Paz y la de los bolivianos en la discusión del tema marítimo, crucial para el país, encarado así por el presidente Walter Guevara. Este problema jamás fue bilateral en el estricto sentido del término. Se originó en el siglo XIX, cuando las grandes potencias mundiales de aquella época buscaban materias primas sin mucho escrúpulo moral ni político en la forma de obtenerlas. Como se ve, el verdadero origen de este problema
estuvo lejos de ser bilateral, porque trascendió incluso los límites de nuestro continente. Por otra parte, cuando la guerra se produjo, resultó que el territorio boliviano sobre el mar interfería a los propósitos estratégicos expansionistas de uno de los contendientes. Lo que Bolivia tuvo desde su independencia, lo que perdió en una guerra manipulada desde lejanas cancillerías, en complicidad con intereses locales, y lo que necesita para desarrollarse en igualdad de condiciones con los otros países del hemisferio, no puede calificarse de simple aspiración. La Asamblea debatió largamente el texto final, que fue fundamental para las aspiraciones bolivianas. Y si bien la cuestión democrática era también centro y objetivo del encuentro, el resultado para Bolivia lo resumió muy bien el canciller Gustavo Fernández. El consenso de la organización respecto a la cuestión marítima boliviana ha demostrado en forma inobjetable que los países americanos consideran a la OEA como el organismo competente para tratar este tipo de problemas. Es una clara afirmación de que existe ahora una vigorosa conciencia en América en sentido de que el enclaustramiento de Bolivia debe terminar. Ha señalado en forma rotunda la intención de los Estados americanos de participar en forma activa en la solución de conflictos que son factores de perturbación permanente entre los miembros de la organización. Es por eso que la opinión pública del continente ha saludado este... ¿Y esto no es una interrupción al proceso democrático que vive el país? No se trata de una interrupción, todo lo contrario. El doctor Guevara pretendía cerrar el Congreso. Lo que ha hecho el coronel Natús es salvar el Congreso, vale decir, la única fuente de la voluntad popular, el único poder creado por voluntad popular en este país. ¿Quiénes hicieron esto? Es parte de la historia, los nombres aquí son imprescindibles. En primer lugar, Feldman Velarde. Feldman Velarde, del cual siempre he pensado yo que era básicamente una especie de bufón del mecanismo del doctor Paz. Bedregal Gutiérrez, Abel Ayoroa y Sandoval Morón, Edil Sandoval Morón. Tenemos la plena confianza de que con la información veraz que ustedes transmitan, no hay lugar para ninguna susceptibilidad. La guarnición de Cochabamba se ha pronunciado totalmente solidaria. Casi 2 centenares entre muertos y heridos fue el resultado de una acción militar sin precedentes. Era entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el general Edén Castillo Galarza, comandante general del Ejército el general Luis García Mesa, comandante de la Fuerza Aérea general Jaime Niño de Guzmán, comandante de la Fuerza Naval contraalmirante Walter Núñez, encargados de las operaciones militares coronel Arturo Doria Medina y teniente coronel Alberto Gribowski. Fue un golpe muy especial, sin duda. El gabinete clandestino de Walter Guevara en plena acción en los medios de comunicación. Libertad de expresión y parlamento abierto. Muertos en las calles y los tanques tirando a matar. En ese contexto, la negociación entre el Parlamento, las Fuerzas Armadas y la Central Obrera Boliviana era también algo inusual. 16 días de resistencia popular terminaron en una decisión. Ni uno ni otro. Natús se iba, pero Guevara no volvía. La destitución del presidente constitucional interino fue decidida por el Congreso Nacional. Hay una declaración publicada en la prensa del propio Bedregal
que atribuye al doctor Paz, comentando el fracaso del golpe, que le atribuye esta frase: por lo menos fregamos a Guevara. Esta parte del programa retrata los años finales de Walter Guevara Arce. Los años en que el hombre, ya en la madurez, ha tomado un compromiso definitivo con la democracia y ha tenido, y esto hay que subrayarlo, consistencia con las ideas centrales que había propuesto en la década de los años 40. En ese contexto es que Guevara piensa que Bolivia necesita un proceso de modernización y por eso va a aceptar la candidatura vicepresidencial de 1989 y por eso va a ser tan efusivo en los elogios al entonces presidente Sánchez de Lozada en 1996, en su última y fuertemente emocional intervención pública en la convención del MNR de ese año. Luego, el expresidente decide el legado, el testimonio final, al entregar toda su documentación al Archivo Nacional de Bolivia. Una vida entera dedicada a la vida pública, con sus más y sus menos, con un momento culminante que vimos ya en 1979 y con una consistencia de ideas después de su polémica vida política, particularmente entre 1960 y 1971. Tras la experiencia de una presidencia truncada violentamente a poco más de 2 meses de haberse iniciado, Walter Guevara, sobre la base del respaldo que tuvo en la resistencia a Natush, se presenta como candidato a la presidencia en 1980, acompañado por Flavio Machicado. Es, sin embargo, un intento sin éxito ninguno. Nunca buscó el poder a cualquier precio. Yo creo que el país ha entendido eso y es parte de la razón que lo ha despedido con tanto cariño, a pesar de haber sido un hombre que no buscó la popularidad. El 17 de julio de 1980 determinó el fin de una etapa política y el exilio para todos los jefes importantes de ese momento. Guevara no fue la excepción. Fue exilado a Venezuela. Pero en 1982, con la restauración democrática, el presidente Hernán Siles Suazo nominó como embajador de Bolivia en Venezuela a Walter Guevara Arce. El golpe de 1979 lo había vuelto a distanciar del MNR, pero la llegada de una nueva figura política, Gonzalo Sánchez de Lozada, le permitió un acercamiento que dio lugar a la paradoja. Uno de los golpistas del 1 de noviembre elogia sin miramientos a Walter Guevara. Guevara fue, para mí personalmente, uno de los mejores cancilleres que ha tenido la República, y sin su acción personal, coordinada con Paz Estensoro y con ese gran embajador que tuvimos en Washington, la revolución del año 52 no habría prosperado, habría sido estrangulada. Cuando los periodistas le preguntaron, ¿apoya usted a Gonzalo Sánchez de Lozada, que es jefe de un partido en el que está Guillermo Bedregal? Él respondió, en política hay que tragarse sapos. Reiterado mi agradecimiento al licenciado Sánchez de Lozada, al presidente de la República, el doctor Paz. Prometo formalmente al candidato Sánchez de Lozada, al movimiento nacionalista revolucionario y a los hombres y mujeres de Bolivia que contribuiré a ese proceso con todo lo que me queda de energía. Gracias. Pero el destino no le deparaba la vicepresidencia de la República. A pesar de haber ganado las elecciones, Gonzalo Sánchez de Lozada perdió en la elección parlamentaria. El Congreso Nacional ungió como primer mandatario a Jaime Paz Zamora, que gobernó desde 1989 hasta 1993. El 2 de junio, a tiempo de conmemorarse un nuevo aniversario del MNR, el gobierno invita al expresidente no solamente a sentarse en la testera, sino a decirle unas palabras al país. Sería la última vez que se dirigiera en público a la nación. El compañero jefe, el compañero Goni Sánchez de Lozada,
como presidente de la República, está modernizando el país en una escala histórica comparable a aquella de la Revolución del 52. Compañeros, esa no es una alabanza. Ya estoy muy lejos en lontananza como para que cualquier alabanza me resulte útil. Ya estoy más allá para sacar ningún provecho de cualquier alabanza. He señalado una realidad. Este acto de entrega de mi archivo particular al Archivo Nacional de Sucre vía Banco Central, que tiene la administración y la tuición de los repositorios nacionales, cierra el último capítulo de mi vida como ciudadano activo de la República de Bolivia. Por lo menos para mí es comparable a un entierro parcial, con esperanza de resurrección